Se cuenta, hermanos, de un viejo profesor que fue llamado para hablar sobre la planificación eficaz del tiempo a los mandos superiores de empresas importantes. El hombre empezó con un experimento. De la mesa sacó un vaso grande de vidrio y tomó también 12 piedras grandes y les empezó a acomodar una por una hasta que finalmente llegaron al borde del vaso. Y preguntó a las personas que estaban allí si el vaso estaba lleno, y todos respondieron que sí. Y él dijo: piénsenlo bien, están llenos. Y ya hubo duda en ellos, y entonces sacó una bolsa con grava, empezó a echar la gravilla sobre las piedras y empezó a mover el vaso para que empezara a descender y llenar los huecos. Volvió a preguntar: ¿piensan que está lleno? Tal vez no, le respondieron. Otros le respondieron que no, y dijo: efectivamente, no está lleno. Tomó una bolsa de arena y empezó a derramarla entre las piedras y la gravilla, moviendo el vaso para que fuera llenando todos los huecos. Volvió a preguntar: ¿creen que está lleno? Y entonces a coro dijeron no. Y dijo: muy bien. Tomó una jarra de agua, llenó el vaso con el agua hasta que llegó al borde, y entonces preguntó: ¿creen que está ahora lleno? Y todos respondieron sí. Y él hizo la pregunta: ¿qué aprendemos de este ejercicio? Y alguien se aventuró a decir que cuando tenemos que tomar decisiones y manejar el tiempo, todavía hay oportunidad de dedicar tiempo a cosas más pequeñas. Y él dijo: no, y la enseñanza no es esa. Dice: la enseñanza es que si no se meten primero las piedras grandes, jamás van a entrar después. Las piedras grandes son las prioridades de la vida, son las cosas más importantes de la vida, tienen que estar allí primero, y luego se puede rellenar el vaso con todo lo que se necesite, actividades, decisiones, situaciones, pero siempre en el marco de esos valores importantes de la vida. En nuestro texto, el Señor Jesucristo habló de la prioridad absoluta de la vida cristiana, enmarcada en dos referencias indispensables. ¿Cuál es esa prioridad y cuáles son sus referentes? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera recordarles lo que cada vez que tenemos la oportunidad de meditar en el Sermón del Monte hemos señalado. El Sermón del Monte difícilmente es un sermón, aunque en la tradición católica y en la tradición evangélica se le llama así. En la tradición católica le llaman el Sermón de la Montaña, mientras que en la evangélica el Sermón del Monte, que para el caso es exactamente lo mismo. Pero difícilmente podemos pensar que fue un solo sermón, primero por la riqueza del contenido, que sería muy difícil que las personas pudieran entender escuchándolo de una sola vez. Y la segunda razón es por la redacción misma del texto. Mateo 5:1, que es el principio del Sermón del Monte, principia diciendo: viendo la multitud, subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Usa lo que en español sería el tiempo copretérito, que habla de una acción que se repite en el pasado. Si yo dijera: cuando era niño fui a la Ciudad de México, o cuando era niño iba a la Ciudad de México, la diferencia es que fui habla de una sola ocasión, mientras que si dijera iba a la Ciudad de México significa que era una acción continua, que era algo relativamente frecuente. Cuando el texto dice que el Señor les enseñaba diciendo, está diciendo que era la forma usual de enseñar. Siendo honestos, hermanos, nos sorprende, sin embargo, que estas personas, sin contar con diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, YouTube, etcétera, pudieran entender las enseñanzas del Señor Jesús. De allí que cuando Él dijo: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien por qué lo soy, no estaba exagerando. La gente podía entender, para bien o para mal, su mensaje, porque podía generar en ellos una respuesta de fe, o podía generar también en ellos rechazo. Al margen de estas cuestiones, en este pasaje el Señor Jesús nos habla de la prioridad absoluta de la vida cristiana, y esa prioridad viene enmarcada con dos referencias indispensables. ¿Cuáles son? La primera
respuesta que encontramos en el texto es que la prioridad absoluta de la vida cristiana es la búsqueda del reino. Empezando por el principio, debemos definir qué es una prioridad y recordamos que la palabra prioridad viene del latín prior, que significa anterior, haciendo referencia a la anterioridad respecto a otra cosa, ya sea en el tiempo o en el orden. Lo que tiene prioridad se encuentra primero en comparación con las cosas o con las personas. Si preguntamos a varias personas cuál es su prioridad en la vida, ¿qué responderían? Seguramente si nos paramos en la esquina y le preguntamos al que pase cuál es su prioridad, podríamos encontrar tantas respuestas como el número de personas a quienes preguntemos. Habrá quien diga que su mayor necesidad es económica, y es una necesidad legítima. Alguien podría decir que su mayor prioridad sería la salud, si tuviera algún problema en esa dirección. Alguien más podría decir que es su vida familiar, e incluso no faltaría quien hablara de la religión o lo que la persona dice creer. Pero esto nos permite ver que cada quien puede tener una respuesta diferente, pero el Señor Jesucristo nos dice que la prioridad absoluta de los cristianos es precisamente la búsqueda del reino. A fin de cuentas, el reino tiene un sentido esencialmente relacional, pues consiste en parte en el gobierno de Dios. A ese gobierno se refiere el Señor Jesús cuando dice y enseña a los discípulos a pedir: venga tu reino, que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Pero ya que el reino es de Dios, es cualitativamente diferente al reino de este mundo. Sus valores son trascendentales, sus dimensiones deben distinguir radicalmente del presente orden temporal. Sin embargo, ambos reinos son indivisibles para la vida cristiana. No se puede escapar de este mundo tratando de buscar el reino de Dios. No podemos escapar de ninguno de los dos. Y un escritor evangélico del siglo pasado, el hermano John Stott, decía que entre la primera mitad de Mateo, es decir, los versículos 1 al 18, el Señor Jesús describe la vida privada del cristiano. En lo secreto dice ofrendar, ayunar, orar. En la segunda mitad del 19 al 34 habla de nuestro oficio público en el mundo, asuntos como el dinero, las posesiones, la comida, los bienes, el vestido, la ambición, o puede expresarse en contraste en términos de nuestra responsabilidad, responsabilidades religiosas y seculares, entre comillas, aunque como sabemos, hermanos, ese divorcio es irreal. En la vida cristiana no podemos decir hay un tiempo para actividades seculares y un tiempo para actividades espirituales. Hace unos meses en Estados Unidos se supo de un hombre que era pastor de una iglesia y alcalde de un pueblo pequeño en Estados Unidos, y era un hombre que publicaba fotografías en algunas páginas de él vestido de mujer y decía: soy una mujer con curvas. Y sí, estaba gordito el hombre. Y cuando alguien empezó a cuestionarlo, dice: esa es mi vida privada. Nadie tiene derecho a meterse en mi vida privada. Mi amigo, San Pablo dice: nuestras vidas son cartas abiertas, leídas por los hombres. No hay un espacio para la vida privada, porque incluso el Señor Jesucristo nos advierte diciendo que lo que hagamos en secreto en la recámara se gritará en la azotea. Entonces no hay un espacio para este falso dilema. No podemos escapar del mundo, pero sí decidir no formar parte de él ni vivir de acuerdo a sus valores. El Señor recalcó la diferencia entre ambos valores, entre ambos reinos, cuando dijo: no atesoréis tesoros en la tierra, atesoradlos en el cielo. Antes de continuar, debemos decir que por tesoros se entiende comúnmente un cúmulo de cosas consideradas preciosas que acaudalamos. Cada quien tiene sus preferencias. Estaba platicando, no recuerdo si fue no recuerdo qué día fue, con una hermana, y le digo: ¿cuántos pares de zapatos tienes? Ya tengo poco, ya tengo 30.
Ah, bueno. Yo me puse a pensar, ¿yo cuántos tengo? Pues como 5 o 6. 2 tenis, 2 pares de tenis, 2 pares de botas, 2 pares de zapatos. No se necesita más, pero hay mujeres que les gustan los zapatos. Hay damas a las que les gustan las bolsas. Hay hombres a los que les gustan los sombreros. Cada quien tiene sus predilecciones. Uno de nuestros hermanos, el hermano Braulio Vega, colecciona coches a escala. Tiene una colección impresionante y dice, de pronto me vi una necesidad económica y le hablé a un amigo, voy a vender este lote, 250,000 pesos, voy por él. Es $250,000, o sea, y yo no sé cómo le hacen comprar los juguetes y no abrirlos. Y ahí están sin tocarlos. Cuando llega el sobrino, cuando llega el Fer, le dice, puedes jugar con ese tractor o con ese trascabo, pero estos no los puedes tocar porque son de colección. Y el niño dice eso, dice, no, son de colección. Cada quien puede atesorar las cosas que considere importantes. Hay quien atesora libros, pero hermanos, recuerdo al doctor Ricardo Garrett, profesor de griego en el seminario, que en todos sus libros, en la primera página tiene 2 fechas. La fecha en que empieza a leerlo y la fecha en que lo termina. Y uno de los compañeros le preguntó, hermano, ¿usted lee todos sus libros? Pues entonces, ¿para qué los compras? Si no los vas a leer, pues no los compres. Pero si los compras, tienes que leerlos. Y me impresionó porque yo tengo libros que no he leído en 20 años, ¿no? Ahí están y de pronto se ofrece y salen y bueno, ya los tengo que usar. Pero cada quien puede atesorar lo que considere más valioso en este mundo. Pero el Señor Jesucristo nos llama a no atesorar tesoros en la tierra, sino hacerlos en el cielo. Dice también, Pablo hacía una advertencia similar al hablar del riesgo real de encontrarnos excluidos de aquello que damos por sentados. Y decía, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que de esta manera yo corro, no como el que corre la aventura, y de esta manera peleo, no como el que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de los Corintios capítulo número 9. En suma, la Biblia enseña que los tesoros celestiales son radicalmente distintos a los tesoros temporales. ¿En qué consisten? Consisten en nuestra posición delante de Cristo como personas totalmente redimidas, Mateo 6:14. Consisten en la respuesta a nuestras oraciones, Mateo 7:7. Consisten en que nuestros nombres están escritos en el cielo, Lucas 10:20. Consisten en el amor de Dios y en la paciente participación participación de la paz de Cristo, Juan capítulo 16, versículos 14 al 27. Consisten en la victoria de Cristo que posibilitó la permanencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, Juan 16, 33. Estos tesoros consisten en una fidelidad que jamás será removida, Salmo 89, 33, en la vida eterna, Juan 3, 16, en un manantial de gracia que nunca deja de fluir, Juan 4, 14, en un don que nunca se perderá, Juan 6, 37, en un amor que jamás, del cual jamás podremos ser apartados, Romanos 8, 39, en un fundamento que nunca será destruido, 2 Timoteo 2, 19, y en una herencia que nunca será contaminada, ni se marchitará tampoco, 1 Pedro 1, 4 al 5. Cuando el Señor Jesucristo habla a los cristianos a hacernos tesoros en el cielo, no significa que no podamos o no debamos ser responsables por nuestra propia vida. No significa que no podamos o debamos ser mayordomos de lo poco o lo mucho que Dios ponga en nuestras manos. Forma parte de nuestra vida cristiana, pero somos peregrinos por este mundo. Vamos de paso y vamos a nuestro verdadero hogar,
donde esperamos encontrar aquellos tesoros que hemos acumulado. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos habla de la prioridad de la visión correcta. Hace unos años, Jorge, mi hijo, fue a la ciudad de Torreón y fue con mi mamá a la iglesia. Y entonces le dice mi mamá: Jorge, están en las bienvenidas, no levanten las manos porque si no te van a pasar acá y se van a tardar media hora. Dice, no levanten la mano, al cabo que el pastor no las llega hasta acá. Y sí, o sea, es cierto, a mí me cuesta ya trabajo ver quién está, ¿no? La situación, hermanos, de la prioridad de la vida cristiana, y la segunda que encontramos es una visión correcta. Si el creyente y la iglesia deben poner por obra la voluntad de su Dios, deben tener una visión clara de cuál es, de qué es lo que Dios quiere. Con su afirmación de que la lámpara del cuerpo es el ojo, el Señor Jesús no quería decir que los ojos literalmente fueran fuentes de luz como los de Superman. Usted recordará las historietas de Superman, que salen dos rayos de luz y puede ver incluso a través de las superficies, etcétera, etcétera. No quería decir eso, sino los portadores de la luz, es decir, los guías de los que depende el cuerpo para su iluminación y dirección. John Stott dice al respecto: frecuentemente en las escrituras se oye el ojo equivale, al corazón, es decir, disponer el corazón y tener buenos los ojos son sinónimos. Dice, baste un ejemplo en el Salmo número 119. En el versículo 10 el salmista dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y en el versículo 18 y 19 dice: abre mis ojos y no encubras de mí tus mandamientos. De manera similar, aquí en el Sermón del Monte, el Señor Jesús pasa de la importancia de tener nuestro corazón en el lugar correcto a la importancia de tener nuestro ojo sano y bueno. El argumento parece ser si nuestro ojo afecta todo nuestro cuerpo, nuestra ambición, debemos poner nuestros ojos y buscar que afecte toda nuestra vida, así como los ojos que ve la luz y bendice al cuerpo con esto. Una ambición noble, inquebrantable, es servir a Dios y al hombre, significa vivir a la luz de todo lo que creemos y lo que esperamos. Lo que está diciendo John Stott es que si el ojo no ve bien, podemos chocar, tener un accidente de tráfico, podemos caer, pueden ocurrir infinidad de cosas. Platicaba mi hermana Martita de su nuera que bajó en la noche por agua de la segunda planta de su casa y pensó que el penúltimo escalón era el último antes del suelo, y dice, dio el paso y pues la sorpresa, y se rompió el talón, se rompió el tobillo, y es una mujer joven, pero sencillamente no vio. O sea, el hecho de que el ojo sea importante para nuestra seguridad está fuera de discusión. El adjetivo que se utiliza aquí, hermanos, como ojo bueno, es la palabra que significa sencillo, significa claro, sin manchas y por tanto sano. El sentido de la alegoría es evidente. De la manera en que un hombre necesita un ojo físico para iluminar su existencia y relacionarse con el mundo, también necesita un ojo espiritual para iluminar su vida interior y para guiarlo moral y espiritualmente. Que los hombres tengamos una visión tan radicalmente distinta a la de Dios queda manifiesto cuando el profeta dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, ha dicho el Señor. Como son altos los cielos sobre la tierra, así son mis caminos sobre los vuestros, y como son altos, así son también mis pensamientos.
Pero esta abismal diferencia se manifiesta incluso cuando los hombres buscamos lo que desde nuestro punto de vista es algo bueno. Fue en ese tenor que, anunciando el Señor Jesús la inminencia de su pasión y de su muerte, el apóstol San Pedro lo reconvino. ¿Qué significa la palabra reconvenir? Significa regañar. El apóstol Pedro se atrevió a querer regañar al Señor. No permitas que suceda esto. La intención de Pedro indiscutiblemente era buena, pero el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermanos, lo que Pedro estaba pidiendo no era malo. Quería que el Señor fuera guardado del dolor, de la pasión por la que iba a pasar. El apóstol incluso estuvo dispuesto a sacar la espada por su maestro. Algo que está fuera de discusión es que Pedro amaba a Cristo con todo su corazón. Pero hermanos, ponía la mirada en las cosas de los hombres, en las cosas temporales. El Señor le dice que no es así. Y también, hermanos, recordaremos, por ejemplo, que cuando el Señor Jesús envió al profeta Samuel, 1 Samuel 16:7, a ungir un nuevo rey para Israel, desfilaron delante de Samuel los hijos grandes de Elí, de Isaí. Y cuando vio al primero, fuerte, alto, dijo: sin lugar a dudas está delante de mis ojos el ungido del Señor. Israel no había tenido rey. El único marco de referencia era Saúl, hombros arriba, más alto que todo Israel, un foxote, tremendo de estatura, y entonces un rey debía ser así. Y cuando vio al más grande de los hijos de Isaí, dijo: aquí está el ungido del Señor. Y el Señor dice: no es él. Dice: no vea su estatura, porque el hombre mira lo que tiene frente a sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Esto tiene muchas aplicaciones. Hace muchos años en la Ciudad de México había un hermano, voy a tratar de recordar su apellido, era un hombre increíblemente guapo. Llegó a la primera iglesia bautista de la Ciudad de México y todas las hermanas se morían por él. Las chicas guapas, pues obviamente hacían fila, y él era un hombre serio, y había una hermana que tenía un problema en una rodilla, no podía caminar muy bien. Una mujer guapa, pero no podía caminar muy bien. Y ella no se puso en la fila. Ella se descartó ella misma. Y hermanos, es lo que este hombre le atrajo. Así, a final de cuentas, veía que volaban como mariposas delante de las hermanas, y la única hermana que lo saludaba seria y no le prestaba atención, pues es la que la llamó la atención, y finalmente formaron una familia. Él murió relativamente joven, pero le dejó hijos muy guapos, o sea, como el papá. El hombre mira lo que tiene frente a sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y Dios sabe que el atractivo físico, hermanos, se va muy rápido. ¿En qué momento a usted, con todo respeto, le dejaron de decir joven para decirle don o señor? ¿En qué momento dejaron de decirle señorita para decirle señora o seño para no comprometerse, no? Hermanos, ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos cuando ocurre ese paso. Hace unos días fuimos al banco, se quedó mi esposa y Jorge en el carro esperándome, y cuando regresé le dice Jorge a mi esposa: mira quién viene ahí. Un viejito, dice. Pues sí, o sea, así es esto, ¿no? Entonces, esto ocurre, hermanos, cuando vemos obviamente lo que está afuera. Pero la cuestión es esta situación. La cuestión aquí es que tenemos que mirar las cosas con los ojos de Dios. Para complicar este panorama, el cristiano enfrenta el doble desafío de cumplimiento de su tarea, el desafío de la identidad y de la relevancia. Cuando los cristianos nos centramos en nuestra identidad,
perdemos relevancia. Cuando nos centramos en la relevancia, perdemos identidad. Es la razón por la cual tantos grupos abaratan el evangelio, para que vengan más personas, pero vienen a grupos que no tienen identidad y a veces ni siquiera tienen definida su doctrina, y menos una sana doctrina. Entonces, esto se complica, pero Bonhoeffer, hermanos, abordó esta idea en su libro El precio de la gracia, diciendo: la vida del discípulo se acredita por el hecho de que nada se interpone entre Cristo y él, ni la ley, ni la piedad personal, ni el mundo. El seguidor no mira a Cristo y al mundo, no entra en ese género de reflexiones, sino que sigue solo a Cristo en todo. Su ojo es sencillo, descansa únicamente en la luz que viene de Cristo, porque en él no hay tinieblas ni equívocos. Qué manera de pensarlo y de expresarlo. Dice: el discípulo no está entre azul y buenas noches, no está con un pie en el mundo y uno en el reino. Dice: ve a Cristo, y de su luz, dice, manda la luz que le permite saber cómo conducirse en este mundo. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos habla también de la prioridad de la lealtad exclusiva. La tercera prioridad que nos mantiene alineados con el reino es el servicio exclusivo. Pero para entender este servicio es necesario recordar el significado de este concepto a la luz de la Biblia. En el Antiguo Testamento, servir no significa hacer un acto de servicio, como por ejemplo la Biblia nos dice, fíjese usted el vocabulario, dice que Moisés era siervo de Dios y Josué servidor de Moisés. Moisés era esclavo de Dios, Josué era su servidor, su asistente personal. Podemos recordar también que no significa participar en los actos del servicio litúrgico, pues aunque le llamamos servicio a los actos de adoración, la adoración no es algo esencialmente litúrgico. El imperativo de la lealtad y la subordinación total a Cristo es la opción por el Señor. Tal como Josué demandó al pueblo en su discurso de despedida, usted lo recordará, tenía 110 años y tenía problemas de sueño, tenía pesadillas y veía lo que podría ocurrir a Israel si se apartaba de Dios. Y dice cosas terribles, terribles, y termina diciendo: y comeréis la carne de vuestros hijos. Y entonces llama a la nación en Mizpa, si mal no recuerdo, y les dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los cananeos en cuya tierra habitáis, o a los dioses de vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo le dice: no, sino que al Señor tu Dios serviremos. Piénsenlo bien. Dios es un Dios celoso, no tolerará sus infidelidades, no, sino que al Señor tu Dios serviremos. Y hermanos, esa generación fue fiel al Señor. Y luego ocurrió lo de la tercera generación. La primera vio y oyó las maravillas de Dios. La segunda no vio pero oyó. La tercera ni vio ni oyó. Y hermanos, luchamos con eso en nuestras familias cristianas. Es parte de nuestra lucha el que Dios cumpla su promesa, en donde dice que hace misericordia a millares de generaciones de los que aman su nombre. Entonces, hermanos, siendo honestos, esta afirmación del maestro cuando dice que no podemos servir a dos señores no está exenta de objeciones, razón por la cual John Stott dice: algunas personas no están de acuerdo con este dicho de Jesús, rehúsan enfrentarse con tal elección franca y severa y no ven la necesidad de ella. Blandamente nos aseguran que es perfectamente posible servir simultáneamente a dos señores, porque ellos se las arreglan de manera muy satisfactoria para hacerlo. Existen varios arreglos y ajustes posibles que les atraen,
o sirven a Dios los domingos y a Mamón el resto de la semana, o a Dios de sus labios y a Mamón con el corazón, o a Dios en apariencia y a Mamón en realidad, o a Dios en la mitad de su ser y a Mamón con la otra mitad. Esta es una solución popular que hace cuestionar la declaración del Señor Jesús de que no es posible, ninguno puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Nótese que él dice el texto, se puede o no se puede. Puede ser que les sigan malentendiendo sus enseñanzas, porque les ayuda a escapar de la imagen de esclavo y de amo, pero a final de cuentas, hermanos, el Señor Jesucristo no es asunto de preferencia, es un asunto de imposibilidad. No podéis servir a Dios y a dos señores. La frase griega es que cuando alguien le da la cara a un Dios, le da la espalda al otro. Y a partir de ahí se apega a él. Otra vez, no estamos diciendo que si Dios le da la bendición de comprarse el Mercedes-Benz del año y tiene para hacerlo legítimamente, disfrute la bendición que Dios le da. Dios no tiene problema con eso. Si Dios le da una casa más grande, como expresión de su gracia, disfrútela porque viene de la buena mano de Dios. Mientras el coche, la casa y lo demás no se conviertan en Dios. Sabemos que ocupan un lugar y que son bendiciones que en su gracia Dios nos dispensa. En alguna ocasión platicaba con mi hermana Marta y ella decía, tal vez tenga que vender mi casa por los problemas del negocio. Dice, pero no nace allí. Dice, no nace allí. Dice, no estoy apegada a las cosas materiales. Claro, son una bendición. Dice, pero los bienes son para remediar los males. Dice, y si Dios quiere y tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Dice, a final de cuentas no estoy apegado, mi corazón no está apegado a las cosas. Sí es difícil, hay una etapa en la vida en la que uno quiere tener ya planeada el resto de la carrera, ¿no? Dice la hermana, pero estoy en las manos de Dios. Y es la gran diferencia, hermanos. Es la gran diferencia. En estos términos, si por Señor hablamos de cualquiera, ¿por qué razón planteó el Señor Jesucristo en un dilema en términos de servir o no servir a las riquezas? La respuesta es obvia. El dinero suele ser visto como otra fuente de seguridad. O ponemos nuestra confianza en Dios o lo ponemos en las cosas materiales. ¿Sabe usted? El primer tema del que habla la Biblia es Dios. El segundo tema es el dinero. Hay 500 y fracción referencias a la oración y hay más de 2000 al dinero. ¿Por qué la Biblia pareciera tan poco espiritual? No es que la Biblia sea poco espiritual, es que la realidad de este mundo es así. O confías en Dios o confías en las cosas. Hay personas que se quieren ganar la lotería para emanciparse de Dios. Y entonces ahora ya puedo hacer lo que yo quiera, no necesito a Dios. Puedo comprarme pues una cara nueva, un cuerpo nuevo, un marido nuevo, una mujer nueva, una casa nueva, qué sé yo. Es una forma de decirle a Dios, sí te necesito, pero para cosas más importantes, estas las controlo yo. Esa es la situación. Pero es verdad que es imposible servir a Dios y a otro Señor. ¿Acaso no puede el cristiano demostrar su habilidad y experiencia sirviendo a dos señores, concediendo a cada uno su derecho bien delimitado? Refutando esta posibilidad, Bonhoeffer dice, si somos hijos de Dios, ¿por qué no podemos ser también hijos alegres de este mundo que se gozan en sus dones y lo reciben como tesoros, las bendiciones divinas? Así que este es el dilema. La definición de nuestra lealtad como creyentes es ineludible, porque ellos dependen de la propia relación con Cristo y su palabra. Así que cuando alguien decide servir a dos señores, muy pronto se evidencia que por apremiante que sea el llamado de Jesús, rebota,
no consigue entrar en el corazón del hombre porque el corazón está cerrado, pues le pertenece a otro. El corazón se apega al tesoro acumulado, el bien amontonado se interpone entre Dios y yo. Donde está mi tesoro está mi confianza, mi seguridad, mi consuelo, mi Dios. El tesoro se convierte en idolatría. Lo vemos en las relaciones personales. Esta chica no es del pueblo de Dios, pero yo la convierto. Pues no sé en qué la va a convertir, pero el único que convierte es Dios. Y hermanos, con los años vemos tragedias. Yo recuerdo en la Iglesia Bautista del Calvario, en la ciudad de Torreón, una chica llevó a un pretendiente al templo, se congregó, se bautizó, tomó el curso de prematrimonial, se casó con ella en el templo y en la puerta le dijo: es el último día que pisas tu maldito templo. Y fueron 20 años para que la mujer finalmente pudiera volver. Hermanos, nuestro corazón es engañoso, dice Jeremías, y por eso necesitamos tener como único marco de referencia a Dios y a su palabra. Como conclusión, Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 1 Corintios 10. Aunque aún así debemos tener la mira bien ajustada para alcanzar el blanco. Cuando el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura, señaló la prioridad absoluta de la vida cristiana. El Señor Jesús indicó nuestro objetivo y estableció dos referencias para mantenernos en línea con Él. La primera es la prioridad de la búsqueda del reino, y los dos puntos de referencia en los que alineamos la mira son los otros conceptos que hemos escuchado. Hace muchos años estuvimos en Kentucky y yo nunca había disparado un arma, y allá es una pasión. Entonces me dieron un SKS, un rifle de guerra chino, poderosísimo, una pistola 45 que cuando tiré casi se me cae de la mano por la fuerza del impacto, y tuve que aprender, pues tienes que tomarla con las dos manos y siempre alinear el objetivo con el punto de mira adelante y las dos referencias. Es indispensable. Luego sacar una máquina para lanzar discos de barro y había que calcular la velocidad y tirarle poquito antes para que los perdigones le pegaran al disco. Todo es cuestión de tener bien alineada la mira. Eso ocurre, hermanos, en cosas tan triviales como las armas, pero ocurre también en la vida cristiana. Si tenemos un objetivo bien alineado y dos puntos de referencia, entonces podemos alcanzar el blanco sin ninguna dificultad. Es precisamente, hermanos, de lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí, cuando nos habla de estas prioridades. El Señor Jesús nos advierte sobre el peligro de depositar nuestra confianza en bienes que son efímeros por naturaleza, y lo ilustró en la siguiente expresión: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice: necio, ¿no sabes que esta noche van a venir a pedirte tu alma? Y todo lo que has previsto, ¿de quién será? Así que el que hace tesoros, así es el que hace tesoros en la tierra y no rico para Dios. Lucas capítulo 12. La segunda prioridad de la vida es la visión correcta. Dado que el Señor Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, es decir, la fuente que percibe la luz y permite nuestra orientación y nuestra dirección,
Nuestro ojo debe ser sano, no un ojo maligno, para que vea lo que Dios quiere que veamos. Cabe la pregunta: ¿cuál es la fuente de la luz para la vida cristiana? Y la respuesta es evidente: es aquel que dice: yo soy de la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Cristo es la luz que los hombres necesitamos para los asuntos espirituales, para no hundirnos en las tinieblas, y para una iglesia llamada a conquistarlo. Cristo es la verdadera luz que ya alumbra, dice 1 Juan 2:6. Y la tercera prioridad, hermanos, de la vida cristiana es el servicio exclusivo. Un servicio total que se apodera de la existencia del cristiano y se materializa en la obediencia y en el seguimiento de Cristo. Cualquier cosa menos que eso, cualquier idea sobre Cristo, cualquier sistema doctrinal, cualquier conocimiento bíblico, cualquier sistema moral, sin el seguimiento de Cristo, sin la obediencia y la imitación y la vida crucificada, es un cristianismo sin Jesucristo, es una ilusión, es un mito. Si usted le pregunta a la mayoría de la gente qué piensa de Cristo, pues hermanos, hasta los musulmanes van a hablar bien de él. Fue un profeta de Alá. Claro, no el mayor es Mohammed, pero un profeta de Alá. Alguien pudiera decir, un judío académico tuvo el mérito de universalizar las enseñanzas del judaísmo. Podemos tener opiniones buenas de él, pero aquí no se trata de opiniones. Cualquier opinión, cualquier sistema doctrinal, cualquier idea que tengamos sin Cristo es una ilusión, es un mito. Es una vida en la que nos llama a someternos a su señorío, y los primeros beneficiarios y bendecidos somos nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos recuerdas cuál es la fuente de nuestra luz. Nos recuerdas, Padre, que el principio instrumental de las relaciones del reino es la obediencia, y nos recuerdas también cuál es la meta suprema, y es la búsqueda de tu reino y tu justicia. Permite que en tus siervos hagamos esto en el nombre de Cristo. Amén.